Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y curiosidad. Vamos a sumergirnos en un evento que capturó la atención de muchos, un momento que se volvió viral y que nos dejó a todos preguntándonos, ¿qué pasó con Hande y Kerem juntos el día de las elecciones? Sí, han oído bien. Vamos a desgranar esta historia, explorar los detalles, las teorías y lo que realmente se sabe sobre su supuesta aparición conjunta en un día tan importante. Prepárense para un recorrido por el mundo del espectáculo, las redes sociales y, por supuesto, la expectativa de sus seguidores. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Bueno, vayamos directamente al grano. El día de las elecciones, un día que en cualquier país es sinónimo de participación ciudadana, de reflexión y, a menudo, de una considerable dosis de tensión política, se vio de repente salpicado por un evento que desvió la atención hacia el ámbito del entretenimiento. La noticia, o más bien el rumor, de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, habían sido vistos juntos, se propagó como la pólvora. Imagínense la escena. Mientras millones de personas se preparaban para ejercer su derecho al voto, las redes sociales comenzaban a llenarse de especulaciones sobre esta pareja que para muchos representa un romance de ensueño. La pregunta que surgió de inmediato fue ¿por qué? ¿Cuál era la razón de su presencia conjunta en un día tan particular? ¿Era una aparición pública premeditada, una coincidencia, o simplemente una invención de la imaginación colectiva? La expectación fue máxima. Los fans de Hande y Kerem, quienes han seguido cada paso de su relación con un interés casi enfermizo, inmediatamente empezaron a buscar pruebas, a analizar cada foto, cada comentario. El hecho de que ambos hubieran estado en Turquía durante las elecciones, que ambos tienen un alto perfil público y que su relación siempre ha sido objeto de intenso escrutinio, hizo que esta supuesta aparición conjunta fuera el tema principal de conversación en muchos círculos. La sincronización era, sin duda, un factor clave en la magnitud de la noticia. No es lo mismo ver a dos celebridades juntas un día cualquiera, que verlas en un momento tan cargado de significado cívico. Esto añadió una capa adicional de intriga. Por supuesto, en la era de las redes sociales, las noticias, sean verdaderas o falsas, viajan a la velocidad de la luz. Y este fue un claro ejemplo. Se publicaron fotos, se compartieron rumores, y se especuló sobre los motivos. Algunos decían que querían dar un ejemplo de unidad y civismo, animando a sus seguidores a votar. Otros insinuaban que podría tratarse de un evento privado, una coincidencia de agenda, o incluso una maniobra para desviar la atención de otros asuntos. La verdad, como suele ocurrir, es a menudo más compleja y menos sensacionalista de lo que se publicita. Sin embargo, la falta de confirmación oficial por parte de los propios Hande o Kerem solo alimentó aún más el misterio. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie de televisión, Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. Su química en pantalla fue innegable y rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Esta transición de la pantalla a la vida real es algo que sus seguidores celebraron enormemente, y su relación se convirtió en un fenómeno mediático por derecho propio. Por eso cualquier noticia que los involucre juntos, especialmente en un contexto tan público y significativo como el día de las elecciones, genera un revuelo considerable. No es solo una noticia de celebridades, es una noticia que toca la fibra sensible de su enorme base de fans. Las redes sociales se convirtieron, como era de esperar, en el epicentro de toda esta especulación. Twitter, Instagram, Facebook, en todas estas plataformas, los hashtags relacionados con Hande, Kerem y el día de las elecciones se dispararon. Se crearon hilos de discusión, se compartieron supuestas fotos que en muchos casos resultaron ser antiguas o manipuladas. La desinformación, una vez más, jugó un papel importante. Para los fans, cada pequeña pista se convertía en una evidencia, y la falta de una respuesta clara por parte de los protagonistas solo abría la puerta a todo tipo de interpretaciones. Algunos incluso teorizaron sobre un posible anuncio importante, aprovechando la atención generada por las elecciones. Sin embargo, ¿qué sucedió realmente? La realidad, tras todo el revuelo y la especulación,
es que la información concreta sobre la presencia conjunta de Ande y Kerem el día de las elecciones es francamente escasa y poco concluyente. Si bien es cierto que existieron rumores y que varias publicaciones y cuentas de redes sociales afirmaron haberlos visto juntos, no hay imágenes o vídeos claros y verificados que lo confirmen de manera inequívoca. La mayoría de la información circulante se basaba en testimonios de supuestos testigos o en análisis de fotos y vídeos donde, a menudo, las caras no eran completamente visibles o las circunstancias eran ambiguas. Algunos de los rumores más persistentes sugerían que habían sido vistos en un colegio electoral en Estambul o en un café cercano, mientras ejercían su derecho al voto. Sin embargo, estas afirmaciones carecían de pruebas sólidas. Es posible que ambos estuvieran en la misma ciudad, e incluso en el mismo barrio, en ese día, dado que ambos residen en Turquía. Pero que estuvieran juntos y de forma pública o coordinada, es algo que nunca se llegó a confirmar oficialmente. La ausencia de una declaración de ellos o de su equipo dejó la puerta abierta a la interpretación y a la creación de sus propios escenarios por parte de los seguidores. Es fascinante observar cómo un evento cotidiano, como unas elecciones, puede ser eclipsado o al menos mezclado con el interés por la vida privada de las celebridades. Esto nos dice mucho sobre el poder de la cultura de la celebridad y la omnipresencia de las redes sociales en nuestras vidas. La línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa, y cualquier pequeña grieta puede ser aprovechada para crear narrativas. En este caso, la narrativa giraba en torno a una pareja muy querida que, supuestamente, decidía hacer una aparición conjunta en un día de gran importancia para su país. Podemos especular sobre los motivos que podrían haber tenido si realmente hubieran estado juntos. Si querían dar un ejemplo de civismo, sería un gesto muy noble. Si simplemente coincidieron, sería una anécdota curiosa. Y si fue algo más, pues la imaginación es el límite. Lo que sí es seguro es que la atención que generaron, independientemente de si su presencia conjunta fue real o no, es una prueba del gran impacto que tienen en la opinión pública. Su influencia va más allá del entretenimiento, llegan a movilizar a miles, incluso millones de personas. Es crucial, en este punto, hacer una distinción entre lo que es un hecho y lo que es una especulación. En el mundo del espectáculo y de las redes sociales, la línea puede ser muy fina. Lo que empieza como un rumor puede crecer hasta convertirse en una verdad, para muchos, simplemente por la repetición y la viralidad. En el caso de Ande y Kerem el día de las elecciones, lo que tenemos es principalmente un rumor con mucho potencial. No hay pruebas contundentes que respalden la idea de que estuvieron juntos de forma significativa o pública. Podríamos pensar en la posibilidad de que hayan compartido un momento privado, lejos de los focos, y que alguien simplemente los haya visto. En ese caso, también sería comprensible que no quisieran hacer de ese momento algo público, especialmente en un día con tanta carga política. La privacidad es un bien preciado, incluso para las figuras públicas. Y es importante respetar eso. La verdad es que este evento o la idea de este evento nos sirve como un excelente caso de estudio sobre cómo se construye la información y cómo se viralizan las noticias en la era digital. La falta de claridad, las posibles ambigüedades y el deseo de los fans de ver a su pareja favorita junta, crearon un cóctel perfecto para la especulación. Y en este caso, la especulación parece haber superado a la realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la supuesta aparición conjunta de Ande y Kerem el día de las elecciones se mantiene en el terreno de los rumores y las especulaciones. No hay confirmación oficial ni pruebas sólidas que respalden esta versión. Si bien es posible que hayan estado en el mismo lugar en algún momento, o que se hayan cruzado, la magnitud de la noticia sugiere una aparición más coordinada o pública, y eso es lo que no se ha podido verificar. El poder de las redes sociales y el interés de los fans pueden crear narrativas muy convincentes, pero es importante mantener un sentido crítico y basarnos en información verificada. Al final del día, lo que sí es cierto es que su presencia, real o imaginada, capturó la atención y generó un debate interesante. En resumen, hoy nos hemos adentrado en el intrigante tema de Ande y Kerem juntos el día de las elecciones. Hemos explorado cómo un rumor, alimentado por la expectación de los fans y la omnipresencia de las redes sociales, puede generar un gran revuelo mediático. Hemos analizado la falta de pruebas concluyentes y hemos reflexionado sobre la línea difusa entre la realidad y la especulación en la era digital. Lo que queda claro es que la pareja sigue teniendo un enorme poder de convocatoria y que cualquier cosa relacionada con ellos tiende a convertirse en noticia.
Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y revelador como yo. Nos encanta traerles estos temas que generan debate y curiosidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem estuvieron realmente juntos ese día? ¿Cuál creen que fue la razón? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Leeremos cada uno de ellos. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.